En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esta fecha coincide con el natalicio de Hans Asperger, quien era pediatra austriaco y quien en el año 1944 descubrió por primera vez el síndrome. Se trata de un trastorno del espectro autista muy frecuente en nuestra sociedad, siendo más habitual en niños que en niñas. Posee consecuencias importantes, aunque variables, en el desarrollo emocional, social y conductual. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Continuamos en Cátedra Médica, hoy viernes 18 de febrero del año 2022. Son las 11 de la mañana, 11:02 en todo el territorio nacional. Usted puede estar en contacto con nosotros a través del 809-682-9850 y desde cualquier punto del planeta lo puede hacer a través del 1-833-380-0062. Hoy conversamos con el doctor Cristian de los Santos. El doctor Cristian de los Santos es endocrinólogo. Primero es médico internista, después es endocrinólogo y hoy vamos a estar conversando con él sobre los beneficios del ejercicio en el control de la diabetes y de la hipertensión. Vamos a ver qué dice la gente antes de comenzar con Cristian. Muy buenos días, Cristian. Buenos días nueva vez. Aló. Bienvenido, Sí. bienvenido. Aló, buen día, doctora Mauri. Sí. Así es, diga. Es para pedirle un favor, independientemente del tema que se esté tratando. Vamos a ver. ¿Dónde trabaja la doctora Alma Bobadilla, por favor? Alma Bobadilla, te consigo el dato y te lo suministro. Por ahí mismo. Gracias, mi corazón. Gracias. Pues, sí, mira, antes de nosotros comenzar, debo felicitar al doctor Leandro Lozada por la apertura de una gran emergencia con que ya cuenta la capital, el Distrito Nacional. La Clínica Independencia abrió este viernes su emergencia, una emergencia con una cantidad de camas, de 24 camas. Las salas de emergencia normalmente en nuestro país son pequeñas. Sin embargo, tenemos ahí el caso de esta emergencia aquí sobre la avenida Independencia. Hay área de pediatría, hay unidad de cuidado intensivo intermedio. Hay una disponibilidad interesante para las emergencias. Así que nuestras felicitaciones a la Clínica Independencia por esa apertura de esa nueva emergencia. Así que éxito y vamos entonces a contar con ese espacio adicional de tanta falta que hacen las unidades de cuidado intensivo y esa emergencia tiene una unidad intermedia. Así que nuestras felicitaciones al doctor Leandro Lozada. Doctor Cristian de los Santos, esta semana estuvimos hablando con el doctor Ángel González Medina sobre la diabetes. De hecho, tuvimos una llamada con usted para tocar algunos aspectos referentes a esta enfermedad y cómo afecta y cómo provoca daños cardiovasculares. Entonces, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con el beneficio del ejercicio en estos pacientes, que es el tema de hoy, nos gustaría hacer como un pequeño resumen de todo lo que vimos el miércoles, de estos aspectos, causas de la diabetes, síntomas que puede tener el paciente, para que nuestros oyentes pues se puedan poner en contexto. Muy bien. Claro que sí. Debemos agradecer de parte de todo el equipo de Cátedra Médica la presencia del doctor Ángel González Medina, un maestro de la medicina en la República Dominicana y más allá, un médico que ha expandido fronteras. Dar las gracias a él por esa cátedra médica que nos impartió el miércoles pasado. Y debemos realmente recordar que la diabetes y la hipertensión arterial están muy asociadas. Son como unas hermanitas que vienen desde muy temprano. Probablemente la persona comienza siendo hipertenso y luego debuta con la diabetes. Y muchos diabéticos van a ser hipertensos también.
la hipertensión arterial puede estar desde los primeros estadios, desde los primeros días y desde el inicio de la diabetes mellitus. Ser diabético es ser portador de una condición de vida y debe asumirse de esta forma, porque cuando el diabético está compensado, está controlado, diríamos que lleva una condición y no está enfermo, se siente bien y está controlado, vive bien. En cambio, cuando este paciente se pierde el control metabólico, entonces entran en complicaciones que pueden ser agudas y complicaciones crónicas que se van manifestando lentamente. Bien, entonces ya queda claro de por qué vamos a hablar de estas dos enfermedades juntas, porque están siempre asociadas la una con la otra. ¿A qué se debe esta asociación? Hay un tema metabólico combinado, diríamos, tanto en la hipertensión como en la diabetes. Muchos pacientes hipertensos, de hecho, por ejemplo, si examináramos los factores de riesgo para desarrollar diabetes, que incluyen la obesidad como principal factor, no solamente la herencia, muy bien decía el doctor Ángel González Medina que la herencia pesa, pero la obesidad, los factores ambientales pesan mucho más. La herencia se puede cargar, se lleva y es imposible cambiar una herencia. Sin embargo, cuando tenemos obesidad asociada, sobrepeso, y a veces la gente no se considera muy obeso, no se considera obeso tampoco, y piensa que solamente está gordito, que tiene esa barriguita cervecera, esa barriguita arrocera, y piensa que eso no es nada. Pero la grasa visceral es la que produce una serie de sustancias llamadas citoquinas, que son inflamatorias y que van causando al final, al traste, llevan al paciente a tener problemas cardiovasculares, infarto agudo al miocardio, trombosis cerebrales y la misma diabetes. O sea, desde los factores de riesgo, por ejemplo, tener la obesidad, tener hígado graso, que es un factor que nos debe decir, o tener los triglicéridos altos, que hay un mecanismo de resistencia a la insulina, y eso está envuelto en la génesis de la hipertensión arterial y de la diabetes también. En fin, tenemos muchas condiciones que predisponen a una persona a hacerse diabético. Reiteramos, la obesidad, el hígado graso, ovarios poliquísticos, dislipidemias o trastornos de los lípidos, que son elevaciones del colesterol, de los triglicéridos. Toda persona que ha tenido cálculo en la vesícula y lo operaron de la vesícula porque tenía cálculo, ¿verdad? Pues al futuro puede tener también tanto diabetes como hipertensión arterial. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser? ¿Tanto así? Sí. Sí. Sí, porque el depósito de los ácidos grasos, para que se forme, por ejemplo, una molécula de triglicéridos, se necesitan 3 ácidos grasos que vienen de la glucosa y que se unen a un alcohol. Entonces, ese alcohol que viene también de los ácidos grasos, del metabolismo de los hidratos de carbono, pues indica que antes de que nos suban los triglicéridos, tiene que subir necesariamente la glucosa. Entonces, en el diabético existe una asociación no solamente con la hipertensión, sino también con los lípidos, el llamado colesterol, Sí. triglicéridos. He visto que tanto el doctor Ángel González Medina como tú han insistido mucho en el tema de la asociación de la hiperlipidemia, ¿ah? O sea, el Sí. aumento de triglicéridos. Y existen hiperlipidemias que son primarias y también secundarias. Tanto en el diabético se pueden dar ambas cosas. Entonces, a ver, las personas que nos están conectando en este momento, hoy conversamos con el doctor Cristian de los Santos, quien es endocrinólogo, y estamos hablando de diabetes e hipertensión desde la perspectiva del endocrinólogo. Saludar a Cleuris04, que nos sigue a través de nuestra página en Instagram, a Sadi Félix, a Claudio Jonás, ese es un primo, Claudio Jonás. Saludo a todos ustedes. Nos siguen a través de nuestra cuenta personal, a Mauri García, _DR. Así que todas las personas que quieran seguir esta transmisión directo a través de Instagram, pues pueden hacerlo. Hoy hablando con el doctor Cristian de los Santos sobre los beneficios del ejercicio en el control de la diabetes y de la hipertensión. Entonces,
cuando una persona, y esto para la gente que está conectando ahora, cuando una persona se diagnostica como diabético, ¿cuáles son los criterios? Porque aunque lo decimos una vez, hay que repetirlo y repetirlo para que la gente lo sepa. ¿Cuándo decimos que alguien es diabético? Eso es muy importante, que la gente sepa cuándo ya es diabético. Se han establecido criterios internacionales que nos dicen, se basan en la glicemia en ayuno. Y la glicemia en ayuno es una glicemia que se debe tomar al menos con mínimo 8 horas de no ingesta, temprano en la mañana. ¿Pero se puede uno tomar un cafecito, doctor? No, tiene que ser ayuno, aunque sea amargo, tiene que ser en ayuno totalmente. Entonces, el nivel en ayuno normal, y cuando decimos en medicina normal, lo que ocurre en la mayoría de las personas que no tienen enfermedades debe ser de 60 a 100. Entonces, diabetes a partir de 126. Si 2 muestras en días diferentes le dan más de 126, ya esta persona es diabética, aunque no tenga síntomas. Porque los primeros años no estará, como habíamos dicho, con síntomas, sino que estará quizá con un poco de sueño cuando come, ese sueñito que tiene que dormir esa siesta, un mareo a veces, o puede presentar calambre en las manos, los pies, que es un dato de neuropatía, que puede aparecer muchos años antes de que la diabetes francamente inicie. Entonces, los síntomas propios de la diabetes, que es orinar mucho, beber mucha agua, perder peso, comer mucho, esos síntomas aparecen de manera tardía, lamentablemente, y hemos dicho muchas veces, siempre es bueno repetir que la prevención es lo más importante en el tema de la diabetes, porque cuando el paciente se diagnostica ya realmente llegó un poco tarde. Nos dice Víctor Manuel 02, que dice, excelente doctor, refiriéndose a Cristian de los Santos. También nos dice Víctor Manuel 02 que los criterios de prediabetes son importantes también. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo con Víctor o no? Sí, debemos insistir en el tema de la prediabetes, porque de hecho las ARS no cubren ese diagnóstico. Las ARS son un pelo en el no lo cubren. No son administradoras de riesgo de salud. Sí, pero deberían cubrirlo. Correcto, debería cubrir ese factor de riesgo, porque la prediabetes es un tiempo de riesgo. Y debemos decir que cuando la persona se hace diabética, ya francamente, pasa primero por ser prediabético. Pasa primero por prediabetes. Si los ARS invirtieran en educación, en prevención, se ganaría muchísimo dinero. Se ahorraría. Claro. Tanto le interesa. Sí, se ahorraría. Tanto le interesa. Millones y millones se ahorrarían en dinero. Sí, pero mira si qué apropiada es la intervención de Cristian con respecto al comentario inicial que tú tenías. Se gasta menos previniendo una diabetes, ¿verdad? Tratando un prediabético que curando o evitando que un diabético maestro, se mire, complique. El gasto de la vida de una persona con diabetes, después que se diagnostica como diabetes, anda cerca de los 4,5 millones de pesos a 5 millones, que es el dinero de esa persona, llevar a su hijo a la universidad, quizá comprar un carro, hacer su casa. O sea, la inversión en gasto es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo de la prediabetes, cuando la gente se hace diabético, ya ha perdido el 50% de las células beta que producen insulina. El 50%, y cada año perderá a partir de ahí de entre 1 y 4% de células beta, de la masa de células beta que producen su insulina. Por eso la mayoría de los diabéticos de larga data están en insulinoterapia. Y quiero hacer el comentario de que hay una ley que estimuló mucho el doctor Escaño hace ya en el para 1998, que exime de impuesto a todas las insulinas y sus sales para que el paciente la pueda adquirir, y lamentablemente no se está cumpliendo. No se aplica esa ley. No se aplica, lamentablemente. O sea, la ley existe, pero no se le da aplicación. ¿Tiene reglamentos? Sí, tiene su reglamento y todo. Entonces es increíble que no se aplique. Entonces los pacientes no tienen el acceso, la facilidad de ponerse un medicamento tan vital, porque es que la diabetes y la hipertensión arterial debería ser declarada prioridad nacional, porque esas son las causas de muerte más frecuentes que tenemos en nuestro país. Así mismo. Mira, sería interesante venir con un abogado aquí que estudie la ley y sus reglamentos para ver si al paciente que se le niegue la prevención en ese sentido pudiera judicializar su caso. Bueno, de hecho hay países que tienen hay jurisprudencia creo que en Argentina, con el caso de pacientes que no tenían cobertura
por declararlo, le daban un recurso de amparo para poder tratar a esas personas, porque la verdad es que aquí tenemos muchas limitaciones. Saludar a Rita Run, a Víctor Manuel, sí, claro, doctor, un placer, claro que lo recuerdo. Saludar a la doctora C. Félix, y a tanta gente que está conectando con nosotros a través de Instagram. En Cátedra Médica hoy el doctor Cristian de los Santos. Cuando tú hablas, doctor Cristian de los Santos, de beneficios para controlar la diabetes, beneficios de los ejercicios para controlar diabetes e hipertensión, ¿cómo es eso que haciendo ejercicio podemos controlar la diabetes? ¿Por qué mecanismo, desde el punto de vista, digamos, qué efecto tiene el ejercicio para controlar estas dos enfermedades? El ejercicio está indicado desde antes de ser diabético, desde la prediabetes, y para toda persona. Es una actividad, la actividad física pues ayuda a mejorar no solamente la figura, sino todo el estado de salud en sentido general, y además, especialmente en los diabéticos, mejora lo que es la resistencia a la insulina, ayuda a quemar calorías, a bajar, controlar el colesterol, a fortalecer el corazón, fortalece el miocardio, o sea que su función cardíaca estará mucho mejor. De manera que cuando usted hace ejercicio, usted vive en mejores condiciones. Hay muchos beneficios de hacer ejercicio. Usted ha mencionado resistencia a la insulina. Para que nuestra audiencia entienda, Sí, explíquenos qué sí, es eso. la resistencia a la insulina es uno de los mecanismos que ayudan a que la diabetes aparezca, y eso se considera, nosotros producimos una hormona, cada vez que comemos, producimos una hormona llamada insulina en las células beta del páncreas. A todo el mundo cuando come, con la ingesta que tenga, no importa lo que coma, le va a subir el azúcar por al menos una hora, hora y media, 2 horas, y entonces el páncreas produce insulina, y esa insulina nivela o controla el nivel de azúcar que subió. De manera que tenemos un subión de azúcar cuando nos desayunamos, cuando almorzamos y cuando cenamos. Y si picamos entre las comidas también nos va a subir el azúcar con las meriendas. Pero el páncreas produce esa insulina, una hormona fabulosa que es imprescindible para la vida, la insulina, imprescindible. Hay 2 hormonas que son imprescindibles, pero una de ellas es el cortisol y la otra es la insulina. Sin insulina no se puede vivir. Entonces, la insulina normalmente cuando estamos en ayuno está en bajas cantidades, en bajos niveles, pero una persona que tiene resistencia a la insulina tiene niveles elevados en ayuna, lo que significa que la insulina no está haciendo su trabajo adecuadamente, y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. De ahí viene entonces una serie de mecanismos, de cascadas metabólicas, de sustancias que contrarrestan el efecto de la insulina, y a eso le llamamos resistencia a la insulina. Muchísimas y gracias. las personas entonces clínicamente lo pueden presentar. Se nota como un área oscura en el cuello, en las axilas, en los sitios de pliegues, que se llama acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es esas placas oscuras, aterciopeladas, que se les ve a veces en el cuello, a la mujer debajo de los senos, en las axilas, en el entrepiernas. Y eso se llama acantosis nigricans, y es una señal de que esa persona está produciendo mucha insulina porque su insulina no está trabajando adecuadamente, y al final esta persona se va a hacer diabética porque el páncreas se va a cansar de producir insulina, y cuando el páncreas se agote, entonces viene la diabetes. De manera que todo el que vemos en la calle que tiene acantosis nigricans, quizá unas placas en la cara, Sí. en el cuello, entonces ese individuo que hay que ponerle aviso. Y si evitamos que esa persona se vuelva diabético a través de un programa de dieta, de ejercicio, para entrar en el tema de los ejercicios, entonces podemos evitarle a esa persona gastar muchísimo dinero. No solamente a él, sino a su familia. Porque cuando una persona se dice diabético, la gente piensa que se le cayeron todos los palitos encima. Saludar a Clara Liriano, a doctor ortopedista Félix Nova, saludar desde Brasil a nuestro querido doctor Joel Acosta, haciendo especialidad en Brasil. Mira la ventaja de estar conectado a través de Excelente. todos estos recursos. A Maribel Gutiérrez. Maribel Gutiérrez es es miembro de Cátedra Médica, ella está un poco perdidita. Y también a Ismarlain, gracias por estar en sintonía con nosotros en Cátedra Médica a través de Instagram. Doctor Roberto Lafontaine. Cristian, mira, yo sé que tú eres un artista,
y yo te voy a poner un reto. Tú tienes la hipertensión, que es una patología de por sí. Sí, Entonces, tienes una diabetes, que es una patología de por sí. ¿De acuerdo? sí. Entonces, dibujar de manera que las personas comprendan, dibujar con palabras, qué asociación, qué se puede dañar, qué asocia la hipertensión con la diabetes. O sea, qué estructuras se ¿Cuáles daña órganos? que la asocia, sí. Sí. ¿Qué órgano, pero pero qué estructura que la conectan una con otra se pudiera estar dañando? Y de esta manera van a comprender mejor el tema. Sí, del correcto, ejercicio. sí. Es muy importante. Esa asociación que menciona, doctor, nos lleva a nosotros a tener vigilancia de los órganos más vitales, el cerebro, el corazón, ese órgano que le gusta mucho al doctor Amaury, que es el cerebro, que está sufriendo hipertensión, que esos vasos sanguíneos no están aguantando esa presión tan alta y pueden romperse en cualquier momento. Y también el corazón, los riñones, La retina. las retinas, son puntos básicos que tenemos que vigilar en los pacientes con diabetes. De hecho, muchos pacientes diabéticos a veces no se chequean ni siquiera la vista, al menos cuando sienten. Y la diabetes es la causa número 1 de ceguera en el mundo. Entonces, La dentro causa- de esto está el páncreas. Sí, Entonces, así es. pero fíjate lo interesante de tu pregunta, a Roberto Lafontaine, y es que lo que une, y lo ha dicho ya muy claro, es que la diabetes es una enfermedad que está en todo el cuerpo. ¿Por qué? Así es. Porque, Que no es solamente el azúcar. exacto, no solamente el azúcar, sino que por donde quiera que va una arteria, donde quiera que viene una vena, desde donde quiera que viene una vena, ¿ah? Para terminar en el corazón, o una arteria que sale del corazón a llevar la sangre, termina dañando esas arterias, termina entonces afectando la función de esos órganos. Y cuando usted dice que el paciente diabético tiene el problema de que puede terminar en diálisis, lo que ha ocurrido, ¿qué cosa? Se ha ido dañando los vasos que están en el riñón. No han soportado la presión a Y través cuando del una gente tiempo. queda ciego a También. partir de la diabetes, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha dañado los vasos sanguíneos, se han dañado. Es un Y problema. cuando le da el infarto Vaso- agudo al miocardio, Igualmente se ha dañado los vasos las sanguíneos, arterias, los las vasos, arterias, para la gente que nos está escuchando. Entonces, las tuberías que llevan la sangre. exactamente. Entonces, la diabetes es una enfermedad que no duele, no produce dolor, sin embargo, produce tanto daño que es de las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo. Así es. Hoy hablamos con el doctor Cristian de los Santos, beneficios del ejercicio en el control de la diabetes e hipertensión. Nuestras líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, entonces, si yo soy diabético, ¿cómo evito Desarrollar llegar hipertensión. esos daños que lleguen a mi riñón, que lleguen a mi visión, que lleguen a que me vuelva hipertenso? ¿Cómo puedo prevenir eso? Es importante es que los pacientes mantengan un control dietético adecuado y un programa de ejercicios. Eso es importante. El control del peso, que pierda al menos el 10% de su peso, si es una persona con diabetes tipo 2 que generalmente tienen sobrepeso u obesidad. El 10 o al 15% dependiendo, y en esto es importante que los pacientes entiendan que no deben perder libras rápidamente, que esas fórmulas de que pierde 10 libras en una semana, Sí. eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque no solamente pierde grasa, no solamente pierde agua, sino que pierde músculo. No pierde músculo solamente de los brazos, de las nalgas, de los músculos, sino del corazón también se pierde músculo. El cuerpo no selecciona de dónde va a sacar los músculos, sino que se los gasta de todas partes. Lo ideal es que una persona pierda el 1% de su peso por semana. Si tiene 200 libras, 1% del peso. no debe perder más de 2 libras por semana. Oh, importante. Entonces hay una fórmula por ahí que le ofrecen a la gente, pierde 20 libras en 15 días. Buenas Y tardes. eso es muy Sí. bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias. Mi nombre es Rosario. Yo quiero saber, doctor, porque en el pie derecho mío yo me siento en los 4 dedos pequeños como si yo tuviera una aceitunita abajo. Y no hay manera de que eso se me quite. Y cuando yo me pongo las manos, o sea, los dedos para ver,
no me lo siento hinchado ni nada, pero yo sí me lo siento. Se siente un durito. Exactamente. Sí. Y ya tengo como un año en eso. Una vez fui a un médico y dije, usted no tiene nada. Y no le duele. No Okay. me duele, pero me molesta porque yo me siento como si estuviera inflamado. Sí, muy bien. Bueno, Vamos a tener para recibir otra llamadita y sí, responderle. adelante. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, Félix Cátedra le habla. Gracias. Fíjate, yo tengo un problemita, yo soy diabético, ¿verdad? Entonces, he ido perdiendo la visión como lentamente y ya casi no veo. Ok. Y entonces en los pies siento un calambre que no se me quita. Sí, Sí. muy bien. Otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, bienvenido. Buenas. Aló. A Sí, su le orden, escuchamos. bienvenido. Sí, buenos días. ¿Es con el doctor de la Sí. diabetes? Sí, Así mismo es. Cristian de los Santos, lo encontramos, recuerden ustedes, encontramos al doctor Cristian de los Santos en el teléfono 809-287-6145. Diga usted. Mira, ¿qué pasa? Yo, como tú dijiste ahorita, mi niña se diagnosticó diabética a los 2 años y yo pensé que me iban a caer los palitos ahí. Pero con respecto a los medicamentos, yo pienso que si el gobierno no, como te digo, no hace una institución, una fundación que la hagan esos peloteros o esos reggaetoneros que tienen dinero que no lo van a gastar en su vida. No, hombre, muchas gracias. no, hombre, hermano, Buenos días. no se duerma de ese lado. No se Ay, duerma ay, de ese ay, lado. ay, ay, ay. Que, Buenos días. Así no hay, ¿cómo se dice? Que llegue No es el camino. no, hay una expresión que dice que así no hay becerro que llegue a güey, algo así. Oh. No es por ahí, definitivamente que no es por ahí. Muy buenos días, diga usted. Buenos días. Yo quiero saber el efecto de la diabetes en la función eréctil del hombre. Ajá, eso también es muy importante y es una de las preguntas que muchas veces se queda pendiente. La función sexual. Sí, La función y eso habla de un problema vascular. también. Habla de un problema vascular porque realmente la diabetes es una enfermedad vascular, metabólica y vascular. Entonces, para comenzar con esta última pregunta, la disfunción eréctil, muchas veces cuando vemos que el paciente llega al consultorio y va acompañado de su esposa, ya uno más o menos sabe por dónde anda la situación. Sí. ¿Por qué están ¿Y llegando? quién a pone el consulta? tema? ¿Lo pone la mujer o lo pone el paciente? Cualquiera lo pone, el médico lo puede poner también, porque debe haber una empatía y confianza entre el médico y el paciente. Sí. Pero debe conocerse eso. Y existe una complicación llamada la enfermedad de Peyronie, donde se afecta la túnica lugínea del pene y eso tiene que ver con la vasculopatía y eso ocasiona no solamente deformidad en el pene, sino que no hay erección, por lo que se llama la enfermedad de Peyronie. Y esa situación se puede mejorar, especialmente con el control metabólico, los ejercicios y los medicamentos que existen para eso. Cristian de los Es Santos. regresiva. Depende del estadio en que puedan. Pero hay alternativas, ofertas de tratamiento para esa selección. ¿Cuáles son los principales ejercicios que recomienda para impactar en el paciente que es diabético para su control de diabetes? Nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con el doctor Cristian de los Santos. Así que ustedes esperen nuestros retornos para que sigan haciendo sus llamadas. Tenemos varias llamadas en línea. Y así varias que respuestas pendientes. así mismo es. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.